La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Gracias por estar en este día. Feliz Día del Padre para los papis presentes. Hoy es el Día del Padre y es un día muy particular. Ayer me la hicieron ver negra. Ayer me bloquearon. No pude predicar. Ayer les cuento así. Me bloquearon, se me bloqueó la mente, me dejaron. Decía, bueno, yo soy mucho más sensible de lo que parece. Parezco que soy una piedra fría, complicada y de mal carácter, pero aparte de todo eso, soy más sensible de lo que parece. Y repito, me bloquearon, no pude predicar, se me hizo una laguna y ni sé lo que hicimos el día de noche. Pero estaba pensando, ayer a la mañana me llaman de una radio amiga, ¿no? Una gente conocida, me llaman para preguntarme respecto de qué es ser padre, qué es ser un papá. Y dije, miércoles, esas preguntas complicadas que parece ser tan fácil de responder, y sin embargo cuando te encaran así encima, delante de gente, te quedás medio bloqueado. Hice rápido en mi cabeza, dejé que mi cabeza empiece a buscar una respuesta, y digo, y es lo que les quiero contar, yo tuve mi primer hijo a los 22 años. Entonces, cuando a esa edad, en ese momento, cuando uno es padre, cuando tiene su primer hijo, piensa que ser padre, ser papá, es sentirse pleno como persona, como hombre, sentir que ya eso completa su vida, sentirse realizado porque está extendiéndose en otro. Hay una mezcla de orgullo, una mezcla de satisfacción y de plenitud. Pero eso fue a los 22 años. O sea, cuando van pasando los años uno se da cuenta que nada que ver, que no pasa por ahí el tema de ser padre, sino que ser padre tiene otras cosas mucho más importantes. Recuerdo que yo decía, qué bueno tener un hijo joven, porque así uno puede, van pasando los años y cuando tu hijo es adolescente, es joven, podés compartir otras cosas. ¿Qué va a compartir? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Estamos hablando del padre, no de abuelo. Eso de abuelo es un tema que todavía tengo que resolver con mi hijo, ya se lo dije. No se puede hacer abuelo a la gente así sin pedir permiso antes. No. De golpe así te dicen, sos abuelo. No, ¿para qué te pasa? Yo no. Bueno, entonces, esa es otra historia. Y con los años uno se va dando cuenta que no, que el ser padre, la paternidad pasa por otro lado muy distinto. Pasando los años y los hijos, uno se llega a dar cuenta que ser padre representa o quiere decir formar vidas, convertirse en un formador de vidas. Que usted ve esas pequeñas porquerías que andan caminando y que en realidad son personas y que van a ser personas y que uno está moldeando, como decía en un momento Fernando, que si el Señor nos hizo de la tierra, uno va moldeando a una persona. Y puede ser que haya muchos conflictos. ¿Quién no tiene conflictos con sus hijos y con sus padres? ¿Quién no tiene con hijos adolescentes, tiene conflictos en medio? Eso es parte de la vida. ¿Quién no ha tenido problemas con sus padres? Eso, el que diga que no los tuvo, realmente no tuvo padre. O sea, es algo, hay un choque constante y permanente que tiene que ver con la formación. Pero formamos vida, moldeamos vida. Fíjese qué cosa más tonta que le voy a decir. Cuando nace un bebé, ¿quién le pone el nombre? ¿Quién le pone el nombre? Lo digo él o ella, cualquiera, los dos, los padres. Ya está marcando su vida para el resto de su vida. Ya está decidiendo para el resto de su vida cómo se va a llamar esa persona. Y así, con algo tan tonto como el nombre, va moldeando constantemente toda su vida. Va formando principios, va formando pensamientos, le va dando dirección, le va dando identidad, le da un propósito, le da un destino. Después sí, cuando uno llega a grande, cuando tiene hijos grandes, como en mi caso, mi hijo mayor tiene 28 años, entonces uno lo empieza a mirar para atrás y dice, bueno, ahora sí puedo decir que uno se siente completo, realizado por lo que ha formado en la vida del otro. No por lo que uno tiene, sino por lo que hace en el otro. Pero la Biblia dice en el libro de Isaías, si me quiere acompañar un cachito, Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, si mal no recuerdo, si no me equivoco. No es mucho lo que voy a hablar hoy sobre eso, así se puede ir tranquilo a su casa. 6, Isaías capítulo 9, versículo 6.
dice, hablando de una profecía sobre Jesús, o sea, no habla de un padre, sino que habla de un hijo, una profecía a futuro mesiánica hablando de Jesús, del que iban a ser. Y dice, hablando de él, 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Empieza a describir las características a través del nombre que le da a Jesús proféticamente. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Me está siguiendo? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice ahora? Padre eterno, príncipe de paz. Dice la Biblia que si hay Padre por sobre todas las cosas, si hay Padre que supera todo lo demás, sobre todo, como decimos en la canción que cantamos frecuentemente, es Jesús, es Dios. Él es nuestro Padre eterno. Él es tu Padre eterno. Hago un paréntesis acá porque esto a veces nos puede llevar a tener conflictos. En poder ver a Dios como Padre, nos puede llevar a tener algunas crisis personales, porque no todos hemos tenido, o sí todos hemos tenido, conflictos menores o mayores con nuestros padres. Entonces, cuando a uno le dicen, Dios es tu papá, uno dice, bien, gracias, ya con uno me sobra, no quiero tener otro. Hablo por mí, no hablo por los demás. Usted si se siente identificado, métase en ese paréntesis o no. Pero yo recuerdo que hacía, no sé si 1 o 2 años de haber conocido al Señor, y en un momento llegó a mis manos un libro. Yo era muy lector, lo sigo siendo, pero no puedo leer ni el 10% de lo que leía antes, en tiempo, en ocupaciones y también en cansancio. Llega un libro a mis manos que se llama porque existe todavía, El Padre que nunca conocí. Y cuando lo empecé a leer ese libro, que me lo tragué en unas vacaciones, o sea, en una semana me lo devoré completamente, mostraba las características equivocadas de los padres humanos y cuando nosotros enfocamos esas características en Dios como Padre, y por qué no queremos a Dios como Padre, sino lo queremos como Dios. Pero después termina ministrando desde su propia necesidad el autor del libro, diciendo cómo Dios sí es el Padre perfecto, el Padre, por eso el título, que nunca conocí. El ideal de la paternidad está en Cristo, el ideal de la paternidad está en Dios. Cerrando paréntesis le digo, si tuvo, si tiene problemas, conflictos personales con su Padre terrenal, es tiempo de empezar a encontrarnos con Él para que se sane esa área. A partir de ese momento fue donde yo pude sanar la relación con mi Padre humano, y también empezar a disfrutar una relación con Dios como Padre, no solamente como jefe, porque cuando usted no lo vea. Estoy dando demasiado vueltas sobre este punto. Cuando usted no lo ve a Dios como Padre, lo ve solamente como jefe. Entonces, trabajamos para Dios, servimos a Dios, nos bancamos de Dios o esperamos recibir de Dios el castigo, el reto, y por lo tanto le exigimos también recibir de parte de Dios una paga, una bendición, una relación distante, una relación de jefe. Pero cuando usted sana esa área y empieza a ver a Dios como Padre, entonces la cosa cambia completamente, ya no es un jefe, ya es el que me da porque me ama, no porque me lo merezco. Y empiezo a entender que no me merezco nada, pero al igual me da. O sea, uno a los hijos, sinceramente, no le da las cosas porque las merece. Si ponemos a medir, no, que para pérdidas, si yo me pongo a medir en lo que se merecen, Fuiste. ¿Me entiende, no? Porque hay cada torrante zaparrastroso. Sí, tiene 5 años, 6. 5 años. Se levanta a la 1 ayer. No, eso no es nada. Me estoy acordando. A las 3 tenía clase de batería. No digan nada, ustedes no cuenten esta cosa, yo le chimento, ¿no? A las 3 tenía clase de batería, se levanta a la 1. A las 2 ya había comido. Entonces, a las 3 tenía clase de batería. 2:15 sale de mi casa a tomarse el colectivo. Claro, era feriado. Pero ¿qué iba a entender idea que era feriado? Yo, ¿qué sé yo qué es feriado? Bueno, para algo vas a la escuela, usted que sabe que es feriado. Era feriado, el colectivo no vino nunca. 3:15 me manda un mensaje desde la parada de colectivo. ¿No me querés llevar? Dije, no. Me contesta mensaje, me responde de nuevo, ¿me das plata para el remis? ¿Por qué no te levantaste más temprano? Ah, ¿para qué? Ni da.
Entonces, entre llevarlo, darle plata, ¿qué hice? Lo llevé. Uno no hace las cosas por lo que se merece, uno hace las cosas simplemente por amor, por quién es, por la relación padre-hijo. Esa es la posición, la relación que nosotros debemos buscar y tenemos que manifestar con Dios como Padre. Él es nuestro Padre eterno. Comparando lo que decía en esta charla que tuve ayer en la radio, el Padre es el que forma, el Padre es el que da dirección. Otra cosa que dijo hoy Fernando se vino profético. Otra cosa que dijo él hablando de la ceguera, que el ciego no sabe hacia dónde ir, no sabe por dónde va, el ciego no tiene dirección, el ciego no tiene destino. Vino afilado el flaco. Debe ser porque el Día del Padre. ¿Te regalaron algo ya? Bueno, no importa. El que no tiene una relación con su padre, tampoco forma en sí una dirección y un destino. Por eso hoy mucha gente, muchos jóvenes no tienen rumbo en la vida. Hay un plan espiritual, un plan sistemático espiritual para la destrucción de la familia, y el plan sistemático espiritual que apunta a la destrucción de la familia está centrado en la destrucción de la imagen paterna y de la relación de los padres, hombre del padre, con sus hijos. Cuando el enemigo logra eso, a través de un montón de cosas que no me voy a detener ahora porque sería para muy largo, son cosas que hablamos siempre entre los hombres o con el liderazgo. Cuando el diablo logra romper la imagen paterna en su casa y logra romper el vínculo familiar, el diablo se aseguró una generación perdida. Que la siguiente generación sea lo que usted ve ahora. Los chicos no tienen rumbo, no tienen dirección, no tienen meta, no tienen visión. Si usted le pregunta qué quiere ser o qué va a hacer o qué piensa hacer, no tiene ni la menor idea. ¿Por qué? Porque no tiene un referente. Antes, uno decía o miraba lo que hacía el viejo, lo que quería hacer. Capaz que no en todos los casos. Capaz que algunos incluso protestando. Uno decía, no, yo nunca, y terminaba haciendo lo mismo, porque es lo que fue formado. Hoy eso se ha roto. Es un plan espiritual, sistemático, diabólico para la destrucción de la familia. En eso estamos, y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad para quebrar ese plan diabólico, que viene de hace muchos años y se está aumentando en este tiempo, y dentro de no mucho va a haber cosas increíbles, va a desaparecer lo que es la realidad del vínculo familiar. Hoy, les cuento, por ejemplo, porque capaz no lo sabe del todo, hoy legalmente, para la ley argentina, ya se rompió, desapareció la idea formal del matrimonio de familia como nosotros la concebimos. Ya no existe para la ley. Va rápido la cosa, ¿eh? Le digo, va rápido. Los que tienen hijos chicos o los que están por tener, dentro de unos 15 años se va a ver aterrorizado de la realidad que van a vivir y las cosas que para nuestros hijos, en mi caso para mis nietos, como me cargan estos sinvergüenza, para nuestros hijos y nietos la realidad que van a vivir. Para ellos va a ser normal que no exista la familia. Tenemos que romper, tenemos que quebrar contra eso. Decía, el Padre es el que forma. De la misma manera, Dios como Padre eterno, Él es el que forma nuestras vidas. Dios nos da dirección, Dios nos da visión, Dios nos da identidad, Dios nos da destino y Dios nos da una palabra que también dijo Fernando, estuviste pero demasiado hoy, y que yo la tengo con esos días que estoy con esa palabra en la cabeza, que es propósito. Propósito. Cuando usted empieza a entender cuál es su propósito, ¿qué significa propósito? La meta a alcanzar significa para qué existe, para qué está hecho, para qué lo crearon. Cuando usted entiende que para algo está y empieza a caminar hacia ese propósito, entonces su vida tiene dirección, visión, destino. Pero si usted no tiene propósito, cuando usted no tiene propósito, su vida, su meta, o digamos su futuro, es mañana. ¿Para qué pensar más allá? Es vivir el momento, es disfrutar de la vida, es hacer solamente lo que le gusta, solamente lo que tiene que ver con sus deseos o con las carnalidades. No hay dirección en nuestra vida. Dios nos da propósito. Lo que estaba diciendo es, si yo desgloso la palabra propósito, que tiene que ver con lo que Dios hace con nuestras vidas, es una palabra que se divide en dos palabras latinas que nos dan la idea de hacia dónde vamos. Pro, que es el partido de Guillermo,
Ahí está, ahí se enoja. Pro significa hacia. ¿Y cuál es el ejemplo que diste ayer? A mí no se me ocurría ningún ejemplo porque estaba bloqueado, mi cabeza estaba anulada, o sea, no me venía nada. El pro templo, cuando hacemos la siembra pro templo, ¿por qué es? Vamos hacia el templo. Entonces, la sigla pro, no la sigla, la partícula pro quiere decir hacia. Cuando usted ve escrito en algo, el pro es hacia. ¿Y qué significa entonces la parte del pósito que tiene que ver con posición y tiene que ver con meta? Tener un propósito es ir caminando hacia una posición que usted va a llegar, caminando hacia una meta. Eso es lo que hace a una persona. Eso es lo que nos motiva para avanzar. Me dice ayer un funcionario de la policía, cristiano. Funcionario, no un poli, un funcionario. Estuve conversando con él. Me dice, pastor, tengo un problema. Me ascienden. Yo, ¿desde cuándo que te asciendan es un problema? Digo yo, ¿no? Me ascienden y ahora paso a ser, ya no simplemente tal lugar, sino que tengo a mi cargo tal y tal ciudades. O sea, estoy hablando de un funcionario. Tengo a cargo tales ciudades. El problema que tengo es que yo no quiero agarrar lo que me van a hacer agarrar. Hablaba de plata. Y no lo agarres, le digo yo. Si no lo agarro, me sacan y me mandan a los peores lugares. Claro, porque para que siga el círculo todos tienen que estar prendidos. Si hay uno que lo corta, se rompe el círculo. Entonces, si no lo agarro, me sacan. Yo lo único que puedo hacer, dice, es no puedo evitar seguir. O sea, yo no le voy a dar a nadie, pero todo lo que viene a mí lo tengo que agarrar. ¿Qué hago? Y no le pregunté, no me da para preguntar, aunque la curiosidad me hacía así por dentro, pero sonaba que estaba hablando de mucha plata. Claro, repito, un hombre que está por encima de los cabezas de las comisarías de tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. O sea, ¿no? Digo, lo único que te resta por hacer, orar que el Señor te muestre a alguna persona, a un lugar, una institución, alguien que lo necesite y que lo puedas bendecir, si no lo querés tomar. Entonces, lo que se le roba al pueblo, que vuelva al pueblo por otro lado. Y lo quedamos por ese lado, de esa manera. Lo que quiero decir es, cuando uno está en una posición, no puede evitar estar dentro del círculo de la corrupción. Entonces, ir a predicarle a un político es perder el tiempo, aunque siempre haya que hablar. Antes de las elecciones, muy posiblemente, 2 políticos vengan a la iglesia a hacer rostro. Es posible que vengan, y si vengan, los voy a recibir, y si vienen, hasta incluso los voy a permitir saludar. Pero el tema no pasa, no voy a hacer la que hacen todos, de orar por él y profetizarle, porque no tiene nada que ver eso. Pero lo que sí podemos hacer es formar una generación nueva, desde chicos, con un pensamiento distinto, con principios cristianos, sembrados y cimentados en la palabra, con valores de familia, y que se involucren, que estudien, que trabajen, que se preparen y se involucren, y que lleguen no va a ser mañana, ni en estas elecciones, serán dentro de 20, o de 30, o de 40 años. Algunos ya no los vamos a ver, pero bueno, es la única manera, una visión. Por eso digo que plantarse en propósito y visión para que esto cambie y que esos sean los futuros gobernantes, allá por el 2050 capaz, o 60, ya son unos cuantos que no vamos a estar ahí. Los futuros gobernantes. Eso se llama tener un propósito. Cuando usted tiene un propósito, tiene una motivación, algo que lo empuja a vivir. Este mismo zaparrastroso que se levanta al mediodía, si tiene que jugar la pelota un domingo a la mañana, a las 7 está levantado. ¿Cómo hace? Propósito, motivación. Dios nos da a nosotros un propósito, Dios nos da a nosotros una motivación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y versículo 10. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Llegó?
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hay un coro viejo, Guille, también. Hay un coro viejo en esto, digo. Te va a acordar que vos sos de esa generación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Llegó hasta ahí? Pueblo adquirido por Dios, y ahí viene la palabrita a la cual me detengo, que la estoy encontrando en la Biblia cada rato por todos lados y que tiene que ver con el propósito. Dice, pueblo adquirido por Dios, ¿qué más dice? A ver si habla de uno. Claro, porque te están llamando, Matías. No, repítame. Más vosotros, ¿cómo era? A ver, ya me olvidé el texto. Pueblo adquirido por Dios, ¿qué más? No, menos, más lento. Pueblo adquirido por Dios, ¿qué sigue? No, más lento. Pueblo adquirido por Dios, ¿qué sigue? Para. No, son tremendos. Para apunta a propósito. Para apunta a destino. Para significa que todo eso que yo soy, el pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, todo eso no es para andar pavoneándome, ay, yo tengo a Cristo. No es para estar en la iglesia ahí, empezar a revolcarme, no es para llorar en su presencia, no es para caerme al piso, no es para sentir su unción, no es para eso. Es para otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Miguel, ¿qué dice? Ahí, espera, ahí. Anunciar. ¿Cómo se imagina usted a alguien anunciando? ¿Qué es anunciar? Hablar a viva voz. Poner un anuncio. Pararse en la calle. No estoy hablando de ir a las plazas con megáfono, eso no lo haría jamás. Pero anunciar, mostrar, proclamar, decir, proclamar, como dice allá, proclamando el año agradable del Señor, que es lo que voy a llegar en un ratito. Proclama, anuncio, decir, publicidad. ¿Qué hace la publicidad? Que usted ve en la calle, que usted ve en una cancha de fútbol, que usted ve en la tele. ¿Qué hace la publicidad? Anuncia todo el tiempo, muestra algo, habla de algo, como decían hoy cantando. Él es digno de gloria. Estamos anunciando. Hay un propósito, hay una dirección. Necesitamos tener un propósito, necesitamos una dirección. El Señor nos llamó, el Señor nos escogió como linaje, como nación santa, como real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, termina diciendo el versículo 8, a su luz admirable. Usted vivía en tinieblas, a veces nos olvidamos, a veces nos olvidamos. A veces pasan los años y uno se piensa que siempre todo bien, a veces nos olvidamos lo que era vivir sin Cristo y solamente nos enfocamos en lo que nos falta, en el problema, en el conflicto. ¿Tiene problema usted ahora? ¿Tiene problema de plata? ¿Hay problema en su casa? ¿Hay discusión en la familia? Y sí, pero nos olvidamos de todo lo que el Señor nos sacó, de lo que Él nos libró y cómo estaríamos hoy. Nos olvidamos, miramos nuestro círculo, nuestro entorno y vemos todo lo malo, pero si usted se metiera en el círculo, en el entorno de otro, usted es más que glorioso y beneficiado por las cosas que Dios le ha dado. Tenemos que anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Somos un faro, hemos sido puestos como faro. Hace 5 años el Señor habló proféticamente sobre la iglesia, por la posición estratégica donde estamos ubicados en forma física. Por eso me cuesta mucho, cuando hablan de mudarnos, me cuesta mucho salir de este lugar, porque el Señor nos habló de esa palabra, diciendo faro. Usted tómeselo como quiera, yo le digo lo que yo sentí, lo que yo recibí de parte de Dios. Estar parado en un edificio de 3 pisos con terraza, que no es nada, en medio de esto no es nada, pero es una posición estratégica que nos pone como antorcha espiritual y como faro para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado un propósito y el propósito es anunciar lo que Él hizo. Terminamos con el texto lema de la iglesia, por favor, Lucas capítulo 4. 10 minutos. Versículos 18 y 19. ¿Quieren una almohada? Ah, estamos tremendos.
Versículos 16, perdón, al 19. Lucas 4, versículo 16 al 19. Texto cabeza, texto lema, de ahí surge la visión de la iglesia. Es lo que está escrito allá, que dice, visión, dice, restaurar las almas, las mentes, los ministerios, la iglesia, sanando a los quebrantados de corazón, declarando libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberando a los oprimidos, proclamando el año agradable del Señor. Todo eso que lo tendría que poner de este lado. 4:16 de Lucas. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para propósito, dirección, visión, destino. En nombre de la iglesia, como representando a la iglesia, Jesús recibe la unción, lo que significa que la iglesia tiene la misma unción de Cristo para. La unción no es para, como en tiempos errados dentro de la iglesia, no hace mucho. Era simplemente temblor, caída, risa y manifestaciones. Esas son cosas lindas, son cosas agradables, son cosas entretenidas también en algún momento. El salto, la diversión, no es solamente para eso, la unción es para, y dice el versículo 19, dar buenas nuevas a los pobres. Tenemos el propósito de dar buenas noticias a los pobres espirituales y a los pobres materiales también. La Iglesia Católica durante muchos años, hasta el día de hoy, equivocó su rumbo en este sentido, dedicándose exclusivamente a lo que ellos llaman la justicia social del Evangelio, a lo que ellos llaman la atención al necesitado. ¿Está mal? No, está perfecto. Esa es un área en el que nosotros, como iglesia cristiana, fallamos, porque es algo tan católico que no nos queremos comparar. Pero ellos hacen como nadie asistencia al necesitado, hacen como nadie obra social, como nadie van a los pobres, pero se han olvidado de los pobres de espíritu, creyendo que todos, simplemente todos son cristianos y ya está, y bueno, todos son hijos de Dios, los pobres de espíritu, los que pueden tener mucho, pero están vacíos por dentro. ¿Sabe cuáles son los... Ya está. ¿Sabe cuáles son los países en el mundo, los lugares en el mundo donde hay mayor tasa de suicidios? ¿Qué piensan? ¿Los países pobres o los países ricos? Los países ricos. ¿Y por qué en los países ricos la gente se suicida más? Porque tienen todo, menos propósito. No necesitan ir detrás de cosas para su vida. No necesitan alcanzar, no necesitan pelear. Están cómodos, tranquilos, se aburren. No tienen destino, no tienen propósito. En cambio nosotros nos tienen distraídos todo el tiempo, tenemos que pelearla todos los días y no nos comen los piojos, entonces de eso nos mantiene vivos. No pensamos en matarnos, tengan cuidado porque viene otro y nos mata, esa es otra historia. Acá la situación es distinta. Tenemos que anunciar a aquellos que son pobres en espíritu. Ahora me tengo que poner los lentes de vuelta. Porque yo ya los veo todo borroso, así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. De la misma manera que muchos han llegado, muchos todavía llegarán, muchos todavía tal vez estén. El quebranto de corazón, el dolor, la angustia, las heridas, cosas que hemos vivido. La vida lastima. El Señor sana los quebrantos de corazón. A pregonar libertad a los cautivos de todo tipo de cautividad. No hablemos solamente de vicios, sino también estar cautivos en su propio corazón, aquellos que viven encerrados en sus miserias personales. Y vista a los ciegos, retomando nuevamente lo que dijo el profeta Fernando en esta mañana. Y sí, nos ha enviado el Señor a dar vista a los ciegos para darle dirección, visión y destino. A poner en libertad a los oprimidos, y el versículo 19 terminamos con ese, que tiene que ver con proclama, a predicar, a proclamar, a anunciar el año agradable del Señor. En el mundo vienen tiempos difíciles, en el país vienen tiempos difíciles, en la sociedad vienen tiempos difíciles, pero aquel que confía en Cristo empieza a transitar el año agradable.
Vamos a ser luz y testimonio. Vamos a ser muestra como columna, como faro, le estoy diciendo, para los que no conocen y no tienen a Cristo, que se puede vivir de una manera distinta. Vamos a poder manifestar creyendo, no viviendo según nuestras viejas costumbres. Sáquese de su cabeza los viejos pensamientos. Sáquese de su cabeza las viejas metas. Hay que vivir y pensar y ver como Cristo lo hace. Vamos a vivir el año agradable del Señor en nuestras vidas. Aunque haya crisis, conflicto, aunque haya tarifazo, aumento, lo que pase, lo que sea, lo que quiera, pase lo que pase, usted se va a mantener firme, establecido, y va a ser para luz de aquellos que están en conflicto. Le van a venir a pedir, le van a venir a preguntar. A uno le va a decir, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tan bien? Porque Cristo es el que sostiene nuestras vidas. No dependemos de un gobierno, no dependemos de los políticos. Debemos ser sabios para elegir. Debemos preguntarle al Señor. Dice la Biblia que el justo, cuando el justo gobierna, el pueblo es bendecido. Y ser justo, esto lo voy a hablar en otro momento, no ahora, pero ser justo no significa solamente ser cristiano. Ser justo significa moverse con principios cristianos. No hay que ir corriendo detrás del candidato cristiano. Hay que mirar a aquel que actúa de manera correcta. No hay que seguir a aquel que me hace promesas y que lo que ha demostrado, lo que hace todo el tiempo es cometer actos antibíblicos. Podríamos hablar mucho sobre eso. Aprobar o apoyar actitudes que están en contra de la palabra de Dios. No haga eso, aunque le prometa. Eso nos sirve. Debemos buscar al justo que gobierne y que bendiga la tierra. Dios nos ha dado propósito. El domingo próximo, si bien vamos a tener reunión, el domingo próximo tenemos una actividad de evangelismo, pero tenemos que anunciar para transformar. Cuando usted transforme, será transformado. Cuando bendiga, será bendecido. Cuando siembre, cosechará. Cuando hable a otro de lo que Dios hace, Dios manifiesta su gracia sobre nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.